Vamos a conectarnos con nuestro doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, porque han pasado varias cosas esta semana. El país está bien movido en cuanto al escenario político, ¿cierto? Incluso en este momento también se están haciendo algunas formalizaciones a ex generales de carabineros que estarían siendo formalizados, por supuesto, por gastos reservados. Vamos a hablar de todo un poquito para que usted esté bien informado de lo que está pasando en Chile y en el mundo. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy bien. Felices ya. Muy bien, yo también. Sí, yo también. Sí. Claro que sí. Además, aporta de este fin de semana largo, así que es buen día para conversar de este tipo de cosas. Absolutamente. Por supuesto que sí. Cris, partir conversando de lo que ha sido el tema de la semana. Pandora Papers, ¿cierto? Involucrado en nuestro país, involucrado a artistas del mundo. Incluso ayer salió que estaba involucrado Chayanne, Luis Miguel, entre otras personas. Bueno, finalmente en nuestro país la Fiscalía, ¿cierto?, abrirá una causa penal contra Sebastián Piñera. Ellos también dicen que van a investigar. El Servicio de Impuestos Internos también dice que va a investigar. ¿A qué nos llevan estas investigaciones y cuánto podrían durar más o menos, Cris? ¿Podría tener un final o va a quedar ahí como muchas otras cosas? Mira, medio extraño. En todo caso, hay que ubicar, recordar el hecho que, porque mucha gente no sabe cómo surgió esto. Sí. Y en realidad es una cantidad, me parece que son 12 millones de documentos de 14 gabinetes especializados en las islas, en los paraísos fiscales. 12 millones de los documentos que pertenecen a esos 14 gabinetes de abogados relacionados con bancos, que le fueron entregados a un consorcio de más de 140 medios de comunicación. Y los periodistas, entre ellos, se empezaron a investigar y a ver los nombres que aparecían. Y por eso cada día aparece el nuevo nombre, porque imagínate tantos documentos que hay que trabajar. Y de verdad, como tú dices, salió Shakira, salió Chayanne. Para los más antiguos salió Julio Iglesias. También, en todo caso, aparecieron más de casi 150 millonarios en el mundo y unos 32 jefes de estados en función o que ya no están en función. Es enorme. Claro. Y lo que hay que indicar acá es que sin duda esto va a seguir creciendo. Exacto. El único problema para Chile es que dentro de todos esos nombres aparecen mafiosos italianos, gente cercana a Putin, como lo dije la otra vez. El único problema con Chile es que aparece el presidente de la República en función. Primer elemento. Y segundo, como bien tú lo recuerdas, aparece en una transacción que involucra en realidad una decisión que pertenecía al Estado cuando él era presidente. Me explico. Habían 3 condiciones para que se aplique el pago en la transacción que concernía a la minera Dominga. Sí. Acá no muy lejos de La Serena, que en realidad es una zona que tenía que ser caracterizada, declarada como reserva natural, porque ahí la diversidad de la fauna es muy importante. Como a pesar de lo que uno crea, en el norte del país hay una fauna muy interesante que proteger. Y lo que decía el contrato que él pasó con el señor El Choclo de Delano, que está relacionada con las boletas y que además es amigo de infancia del señor Piñera, una empresa que pertenece al entorno de Sebastián Piñera. La tercera condición para poder aplicar plenamente el contrato de 130 millones que permitía la concesión de esa minera y el inicio del proyecto era que la administración encargada de declarar o no esa zona como zona natural y protegida debía declarar que justamente no lo era. Claro. Y acá está la noción de conflicto de interés. Y supuestamente, según lo que dice la moneda en su declaración oficial y la línea de defensa que ha tomado, no dice que esa transacción no existe allá en una isla de paraísos fiscales. Lo que dice es que Sebastián Piñera no tiene nada que ver con esa transacción. Y eso Fiscalía ya lo declaró. El Servicio de Impuestos Internos también se había pronunciado. Hay que saber que en Chile, si uno comete la sospecha de un delito al Servicio de Impuestos Internos, puede que el director del Servicio de Impuestos Internos tiene la potestad y puede decidir de no llevar esto a justicia. Acá está lo dramático. Es decir, el tipo hace fraude, lo pillan, llega a la decisión de ir o no a justicia al director del Servicio de Impuestos Internos y este decide si sí o no va. Y por eso hubo una polémica hace años anteriores sobre el nombramiento del director nacional del Servicio de Impuestos Internos, porque en realidad no es menor como potestad. Entonces, acá lo que están diciendo es que no, esto ya se investigó, el Servicio de Impuestos Internos dijo nada, y años después, en base a la revelación periodística,
están diciendo, no, en realidad vamos a volver a investigar. En el caso de Fiscalía hay una razón objetiva, que no aparece en la investigación anterior el hecho que se sabía que allá en las Islas Vírgenes británicas ocurrió esa transacción. Eso no se sabía, y eso no es menor como detalle. Porque ahí, ahora, lo propio de las islas, de esos paraísos fiscales, es que no queda huella de esa transacción. Por eso la gente va a hacerlo allá. Exacto. Porque hay un escudo opaco que permite justamente, el interés de aquello de ir a hacer la transacción allá es justamente eso. Pero yo creo que si uno investiga, puede con la fecha, los emails que salen de un lugar, puedes avanzar un poquito con la investigación, no sé si me hago entender. Sí, claro. Igual es importante como elemento, a pesar que se ocurra en un paraíso fiscal. Entonces yo creo que Fiscalía tiene que retomar y va a retomar este caso. Si hubiese un impuesto interno, para mí, y disculpen las palabras, su institucionalidad y su modo de funcionamiento es un chiste en Chile, porque sirve a proteger, me da la impresión que sirve a proteger el delito, porque está relacionado con lo político. Le digo, el nombramiento es muy decisivo en ese sentido, y yo creo que esto nos recuerda que el señor Choclo Delano, que supuestamente hizo una depresión cuando declaró, es el que está al inicio de la boleta ideológicamente falsa, hace algunos años atrás. Y recuerden que hay 2 fiscales que renunciaron posteriormente al caso de las boletas, al famoso caso Penta, porque dijeron que no había ninguna voluntad de fiscalizar a los políticos. Sí. Los políticos nunca van a la cárcel en China. Nunca. Es muy raro. Aparte, Orpiz fue el único que fue. Y después adelgazó y también apareció en los medios diciendo, por favor, ayúdeme, me estoy deprimiendo. Es decir, 2 fiscales en Chile, además de uno que se suicidó en condiciones muy extrañas, 2 fiscales, que todavía el señor Gajardo, de hecho cerca de usted, en Valparaíso, renunció porque dijo, acá nadie apoya para llevar a cabo investigaciones en contra del mundo político. Y mira después, 2 años después, aparece esto de Pandora Papers y aparece, y eso es lo más dramático, el presidente de la República en función. Y para mí eso es lo vergonzoso. En Estados Unidos ya tendría una medida de impeachment, que llaman, de destitución, y en segundo lugar, él sin duda hubiese renunciado por la presión mediática que existiría. Exacto, y también los pocos que han ido por parte de instituciones de nuestro país a cárcel, a cumplir condenas, sabemos que han ido a cárceles de lujo. En el sur de nuestro país. Sí. Mira, lo único que puede relacionarse con... no, porque los llaman prisioneros políticos, pero no son prisioneros políticos los de Punta Peu, es decir, pero son personas que son condenadas por crimen contra la humanidad, que no es menor, en la más alta categoría de crímenes que se puede realizar, pero en sí, asuntos de malversación de fondos públicos, de robo de dinero, de estas triangulaciones grotescas, porque acá es grotesco lo que hizo, porque aparece el nombre de Delano y aparece el nombre de la familia Piñera, no muy lejos, así, no hubo ni una triangulación, no le pidieron a un desconocido o a alguien no conocido por el público de participar a aquello, no sé si me hago entender, es realmente grotesca la manera como actuó, no es como, por ejemplo, si Vladimir Putin, presidente, entre comillas, de Rusia, aparece en estos documentos, no es él que aparece una persona cercana a él. Claro. Acá está muy cerca, la triangulación es grotesca, y yo creo que eso nos habla de como una especie de impunidad, de sentimiento de impunidad por parte de los políticos a realizar este tipo de maniobras siempre al filo de la ley o inclusive cruzando un poquito la línea. Para que quede aún más claro, como que les da un poco lo mismo, Cristian, ¿no? Le da un poco lo mismo que se hable mal de ellos, le da un poco lo mismo estar en la palestra, le da un poco lo mismo que se les investigue. No, es que no hay castigo. Mira, yo nunca he creído, y no creo, por convicción, no creo en la justicia popular. La justicia popular para mí, por definición, no es justicia, porque existen las instituciones. Acá en Chile, a un momento dado, se le dio mucho énfasis a las detenciones ciudadanas. No sé si recuerdan. Sí. Que la gente te pillaba un delincuente y pam, le sacaban... La mugre, sí. Sí. Entonces, ¿eso qué representa? A pesar que yo esté contra eso o lo que sea, ¿qué eso indica cuando la gente recepciona eso positivamente? Que hay una fe que el castigo sirve. La sanción sirve a que el hecho no se reproduzca, ¿cierto? Claro. Yo te pillo, te saco la cresta, no vas a robar más, ¿cierto? Entonces debe haber un castigo fuerte. Igual los delincuentes a la cárcel, que se queden muchos años. Pero los políticos los pillamos
y no hay castigo. Mm. ¿Cómo querés que entonces que se porte bien después? Entonces, la lógica que tú aplicas con el pobre, el delincuente, porque el delincuente es un pobre, no es rico, bueno, puede tener muchos bienes, pero en sí, en lo absoluto, no es de la alta esfera del mundo social. Claro. La lógica que yo aplico por el pobre, no la voy a aplicar por el rico. Y como dice, la justicia siempre muerde los pies de los que están descalzos. Entonces, yo diría, ok, apliquemos la misma lógica. ¿Por qué el castigo? ¿Por qué esa gente se va a portar bien si tú no los castigas fuertemente? Y mira, tú mismo lo acabas de decir, nunca los políticos van donde deben ir cuando cometen un delito y inclusive los pillan. Y yo creo que eso lo estamos dando cuenta, que quizás la lógica habría que aplicarla en otra esfera y no simplemente en la del medio o la de abajo. Exacto. Por supuesto, bueno, es lo que está pasando con los Pandora Papers, ¿cierto? Tema que ha sido polémico durante toda esta semana, lo hemos tocado varias veces acá en nuestro programa, porque es bueno estar informado, Cristian, y se agradece también a estos periodistas que han sido valientes, que han hecho un periodismo sincero, un periodismo transparente, y ojo, son periodistas de todas las partes del mundo, no es solamente un país o un grupo de periodistas que se juntó, sino que de todo el mundo se juntaron estos periodistas e hicieron esta investigación a muchas personas del planeta, personas multimillonarias, entre ellos nuestro presidente Sebastián Piñera. Vamos a cambiar de tema, pero hablando de lo mismo, porque finalmente se habló mucho de que qué va a hacer el oficialismo, los candidatos, los senadores, los diputados por parte de la derecha, ¿cierto? ¿Se van a sumar a la acusación constitucional? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar callados? Finalmente algunos de ellos se suman a esta acusación constitucional diciendo, ok, revisemos, veamos realmente qué pasó en ese entonces con el presidente. ¿Qué dices tú, Cristian? ¿Es muy tarde o está bien igual que algunos de ellos digan, bueno, revisémosla, veamos qué pasó? Mira, en derecho la costumbre es una fuente del derecho. Una fuente, la ley puede tener como fuente una costumbre, sí, un hecho reiterativo en el tiempo que es considerado como regla. Pero también a veces me da la impresión que la costumbre sobrepasa la ley. Y yo creo que en Chile tenemos siempre la costumbre de hacernos los lesos, de hacerse el tonto y mirar por otro lado. No quiero faltarle el respeto a nadie, pero yo creo que la idiosincrasia va en ese sentido. Y como que han simplemente 6 meses, como sí, bueno, el famoso Coco Legrand tira una talla, hacerse el... Exacto. Sí. Siempre, ya. El asunto es que quedan 6 meses de mandato para Sebastián Piñera. En marzo de 2022 se va, sí o sí. Quien gane, quien pase a segunda vuelta, se va en marzo de 2022. ¿Para qué complicarse? Pase lo que pase acá, esperemos marzo de 2022 y no hay que mover nada. Sí. Eso sin duda es lo que yo creo que la idiosincrasia invitaría a hacer. Lo que yo pienso es que en el funcionamiento del Estado también existe el principio de la razón de Estado. Es decir, una razón superior que debemos seguir porque es lo que está en juego, es el destino del Estado y de la nación. Claro. Yo creo que lo que está metido Sebastián Piñera y estas revelaciones son las gotas que hacen rebalsar el vaso. Yo creo que esto, para el bien del país, porque es una humillación que aparezca el nombre de un presidente en función en esa lista, debe haber un procedimiento institucional, un mecanismo institucional que lo arrincone y que permita hacer la luz sobre aquello. Acá tenemos que decir stop, paremos, como en el básquetbol, tiempo muerto, a ver, ¿qué pasó acá con este antecedente más? Ya la cosa es seria. Y si usted está metido en un conflicto de interés, una mínima duda del número uno del Estado, del número uno de los ciudadanos, tiene que dar un paso al costado. Claro. Y tú, como electo de izquierda o de derecha, el asunto es superior a aquello. Que la exconcertación, que el Frente Amplio aprovechen de aquello para volver a pegarle al gobierno, bien. Y de hecho yo veo que se demoran en hacerlo, demoraron, porque va a complicar a todo el mundo esto. Pero ya se vieron obligados. Pero si yo fuese inclusive de derecha, electo, yo diría, no, vamos, si es para el bien del país, acá hay que clarificar eso. Porque acá le dio un golpe fatal a la institucionalidad. Porque dentro de su potestad, él podía intervenir en la decisión de un negocio que tenía que ver con un negocio que también él hacía parte. ¿Me entiendes? Él fue juez y parte, podría ser juez y parte de un mismo asunto. Sí, claro. Y no estamos hablando de cualquiera. Y no es ni tanto, y además a mí lo que me da profundamente rabia es que la cifra que está en juego acá, que son más de 130 millones de dólares, en lo absoluto no es tanto cuando tú comparas la fortuna de Delano y sobre todo de Sebastián Piñera. Es decir, si participó en aquello podía perfectamente obviar de hacerlo. Es decir, no hizo el negocio de su vida con él. Claro. Pero tomó el riesgo de que esto lo manche, que mancha el país entero,
y que de algún modo se dé jugo en idioma llano en la escena internacional por $130 millones. Él teniendo una fortuna de miles de millones. Claro. No, le digo que acá debe haber una respuesta y una acción significativa por parte de los políticos, porque es una vez más otro episodio que nos habla muy mal de la fauna política local. Totalmente, Cristian, comparto contigo tu opinión. Quiero preguntarte, ¿será que en este proceso de convención constitucional, cierto, que también ha sido bastante polémica desde un comienzo, no, si todo aquí en el país es como... ¿Para qué estamos con cosas? En el escenario político como que todo cuesta. Yo no estoy siendo chaquetero con el país tiene cosas hermosas, tiene cosas muy bonitas. Yo estoy orgulloso de Chile, pero en el escenario político de verdad que estamos al debe muchísimo en comparación a otros países que van un poco más desarrollados. Preguntarte lo que pasa en la Convención Constitucional, ¿será que dentro de lo que van a escribir, de las normas que nos van a regir, puede ser que a los políticos o al presidente en función, cuando se le acuse de una investigación o de un fraude, que no esté en función, que salga de ese rol y que tome otra persona el rol de presidente, en este caso el vicepresidente, o que el parlamento escoja a quién va a mandar el país, mientras tanto el presidente está siendo investigado? ¿Eso pasa en alguna otra parte del mundo? Sí, por supuesto. Mira, lo propio de Chile, que es un sistema presidencial, que es presidencialista, claro. Porque incluso es más presidencialista que el norteamericano, que es un sistema presidencial por excelencia. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que, para que la gente entienda, es que el presidente de la República tiene potestades, poderes muy grandes en este sistema. Entonces es muy difícil derrocarlo. Y la medida de la acusación constitucional es difícil que llegue a una destitución. En el caso de Estados Unidos, existe la medida de impeachment. ¿Ya? De la cual fue confrontado, por ejemplo, Bill Clinton por una relación extramatrimonial en un lugar de trabajo. No sé si recuerdo, bueno, era así, Matías. En los años 70 escribió, Nixon tuvo obligado de renunciar porque se empezaron a investigar que él estaba espiando a sus rivales políticos. Sí, quiero indicar acá que en Estados Unidos hay un funcionamiento con el Congreso que puede instituir el presidente. Claro. Y tienes plenamente razón. Hoy en día, como estamos escribiendo de nuevo la Constitución, hay que pensar en una medida de destitución cuando aparecen este tipo de casos. Exacto. Que no existe hoy en día en Chile. Sí. Y yo creo que esto también le pone una lápida a el hecho que optemos por un sistema presidencialista tal como lo conocemos. Yo creo que la Constitución, y me puede evocar y podrán cobrarme la palabra, yo creo que se va a dirigir hacia un sistema semiparlamentario. ¿Qué quiero indicar acá? Que sin duda el presidente tendrá una responsabilidad ante el Parlamento. Yo creo que se va a reforzar el Parlamento. Como, por ejemplo, en algunos países, como Alemania, por ejemplo, Inglaterra, el presidente debe tener la mayoría en el Parlamento, el primer ministro muchas veces debe tener la mayoría en el Parlamento para que éste sea designado primer ministro. Es la bancada más poderosa, o las alianzas más poderosas dentro del Congreso que definen quién va a ser el jefe de gobierno. No sé si me hago entender. Sí, claro. Por ende, el peso del Parlamento es muy grande. Yo creo que vamos a dirigirnos hacia eso y sin duda también hacia una Cámara única. Yo creo que el sistema de Cámara Baja y Senado, yo creo que también se va a discutir dentro de la Convención. Esto en todo caso para indicarte que con este hito de comunicación y revelación se va a plantear el hecho de debilitar un poco el poder del presidente y hacerlo más responsable frente a una Cámara electa. Exacto, sí. Frente a sus representados, Cristian, frente al país, frente a los que votan por esa persona, ¿cierto? Y depositan su confianza en esa persona. O sea, no es algo creo que debería ser lógico y no es así, por lo menos en nuestro país. No, porque mire, siempre en Chile se dice, son nacionalistas y la soberanía, defender la soberanía. Pero acá hay un elemento que cada ciudadano debe saber y que está en derecho de ir a votar. La emanación de la soberanía popular, es decir, la soberanía que yo tengo de este país, lo que me pertenece un poquito de soberanía de todo este conjunto, sí, es mi posibilidad de participar en el representante que crea la ley. Porque tú lo quieras o no, la ley es en realidad la emanación de la voluntad general. El voto para elegir los diputados, los senadores, es el más importante, porque es la partecita tú que tienes de la soberanía popular que metes en la urna para designar quién va a hacer las leyes. Leyes que te va a regir a ti de manera indirecta. Entonces, darle poder a la Cámara Legislativa, teóricamente es normal, es lógico, porque es la emanación misma de la soberanía popular. Claro. Y por eso es importante que la gente vaya a votar en esa elección. Y tú miras de manera paradójica
que es la elección que interesa menos. Porque para la gente ve eso como muy etéreo, eso, muy abstracto, el voto para un legislador. Pero en realidad es fundamental. Y de un punto de vista de responsabilidad ciudadana, justamente ahí está representada. Ahí tiene que dar la cara el presidente. Y yo creo que tú ves que hay una especie de impunidad en cuanto a la simbólica que puede representar ese poder. Exacto. Y yo creo que el poder de fiscalización de la Cámara Legislativa debe ser muy grande. Y lo es en numerosos sistemas que funcionan perfectamente. Claro que sí, pues así que bueno, qué bueno que comentamos esto, Cristian, ya que queda poco, ¿cierto?, para estas votaciones. Aproximadamente 6-7 semanas están quedando para elegir al próximo presidente, a los próximos senadores y diputados. Entonces, infórmese, en este tiempo que queda, por favor, vote consciente, no vote por votar, no vote porque su vecina le dijo por quién votar, porque su hermano o porque su papá. No, vote por quien usted crea que de verdad lo representa, porque de verdad va a hacer las cosas como corresponde, o porque sienta usted que la persona por lo menos es un poco más honrada que los que están. No, absolutamente. No? Y todo el discurso, es eso, yo creo, todo el discurso del miedo que se está instalando, que va a llegar Maduro, Chávez si gana Boris y todo eso, yo quisiera simplemente observar y no invitando a nadie a votar por alguien, simplemente indicar que la opinión, sí. Observo que si tú dices una lógica que va a venir la embarrada si optas por esa vía, yo digo, la otra vía tampoco nos dejó la embarrada. Es decir, claro. Mira hoy día en qué situación estamos. Sí. Es decir, ya se viene la embarrada si se gana el Frente Amplio y todo eso, pero yo veo ya, pero miramos, si seguimos el otro con un presidente que aparece en los Pandora Papers, no sé si es mejor o no, ¿qué garantía me da que va a ser menos peor que la otra vía? Claro. Y yo creo que eso debe recalcarse, porque el discurso del miedo en sí no puede ser simplemente un argumento político, porque además el contraejemplo no propone estrictamente nada. Y el otro punto, cuando siempre se habla que acá hay un complot internacional de todo, del Illuminati, de los reptilianos, del comunismo, de los socialistas, yo quisiera simplemente indicar algo. Las fuentes que permiten la revelación del Pandora Papers, como también sucedió en otros casos, me parece que en Panama Papers también, esas fuentes son anónimas. ¿Qué te quiero indicar acá? Que más que una internacional comunista que quiere que le vaya mal a los ricos, acá hay una fuente anónima, se parece más a Anonymous, eso Anonymous, que esos hackers, esos piratas de internet que revelan cosas, más que una internacional de guerrilleros cheguevaristas. Hoy en día estamos en el siglo XXI. La mayoría de los documentos, la mayoría de las transacciones se hacen virtuales, a través de estos elementos de alta tecnología, estos instrumentos de alta tecnología. Y yo creo que acá, hoy en día, la oposición a una deriva del gran capital de concentrar toda la riqueza, lo están haciendo gentes piratas del Internet y informáticos, y tienen mucho peso. Y yo digo que ahí, no sé si hay una amenaza, pero yo no puedo como ciudadano no estar contento de estas revelaciones, porque permiten transparentar la realidad del poder y darte cuenta que es una problemática mundial. Entonces, cuando te dice que, atención, viene la recesión, atención, viene la inflación, atención, acá el mundo no conoce crecimiento, hay un retroceso mundial, pero tú puedes ver que hay millones y millones y millones, una cifra alucinante, tranquilamente ahí descansando en cuenta bancaria en Islas Vírgenes y paraísos fiscales. Entonces, yo creo que me parece muy bien el trabajo que están haciendo esa gente, porque permite transparentar el poder. Quizás el poder siempre fue así, pero hoy en día sabemos realmente lo que es. Y yo creo que eso siempre sirve. Claro que sí, Cristian. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos qué podría ser peor. ¿O no? ¿Qué más? ¿Qué más da? Bueno, así es como estamos, la realidad del Chile de hoy, ¿cierto? En cuanto al escenario político actual de este 2021. Como pasada, rapidito, porque en este momento se está realizando, continúa hoy día en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, la formalización de 3 ex generales, directores de Carabineros por los delitos de malversación de gastos públicos y falsificación de instrumento público también, Cristian. A ver si lo podemos comentar ya la próxima semana, porque esto está pasando, es una noticia en desarrollo, ¿cierto? Sí. Y claramente... Y ahí te metí las regalonas de Michelle Bachelet. Javier Blanco también, al día de ayer fue también formalizada. Sí, yo creo que hay que hablar de eso, porque acá había un sistema, acá no estaban robando así como
gota a gota, Claro. no fue un golpe donde se llevaron mucho dinero. Acá fue que claramente hay un sistema Exacto. que permitía desfalcar fondos públicos, en Carabineros, y también está metido Gendarmería, Ya. y que también también ahí se dividían los cargos en base a influencia y cupos políticos. Está muy metida la democracia cristiana, está metido también el mundo evangélico. Es decir, acá también habría que analizar eso con más detención, pero no se habla más. Mira, ya que hablamos del principio de transparencia, Sí. una vez más nos vamos a dar cuenta que la corrupción está como se carcomiendo las diferentes institucionalidades de nuestro país. Sí, claro. No solamente se queda vinculada a una entidad o a una institución, sino que en varias, y eso yo creo que pronto ya tendría que dejar de ser. Esto está pasando, Cristian. Escuchemos unos segundos, señor director, si me permite, por favor, para que unos cuantos segunditos para ver lo que está pasando en vivo y en directo ahí en esta formalización, ¿cierto? Ya nos vamos a ir a la pausa, pero para que usted en la casa esté informada también, esté informado de lo que está pasando en esta formalización a 3 ex generales de Carabineros. Le doy los nombres a continuación: Gustavo González y Bruno Villalobos, que de acuerdo a los antecedentes entregados, lo estoy leyendo acá, consignados por la tercera, González tuvo a su cargo 2.147 millones, de los cuales sustrajo 1.000 millones, 181.000 y se apropió de 123 millones de pesos. En cuanto a Villalobos, tenía bajo su responsabilidad la cantidad de 982 millones, de los cuales sustrajo 606 millones y se apropió de 67 millones de pesos. Montos bajitos, montos así que podemos decir, ya no importa, sí. Da igual. Está pasando en este momento, lo vemos a continuación. Mire, escuchemos un poco de la formalización. De sus subalternos, pero ahí, perdone su señoría la probable tautología, pero ahí definitivamente no logré entender qué es lo que nos querían transmitir o qué es lo que nos quería transmitir la defensa del señor Ortuztegui al hablar en principio de una confianza legítima del Contralor frente a las declaraciones del alto mando, frente a esta rendición de cuentas del alto mando, confianza legítima que nosotros entendemos que probablemente hay una alusión muy gráfica, pero en definitiva no tiene que ver con este principio del derecho administrativo en torno a la invalidación de los actos de la administración en función de actos previos o propios. Su señoría, ¿de qué confianza me está hablando? ¿De qué elemento que pudiera desvirtuar los presupuestos de las letras A y B es el que nos quiere transmitir en esta solicitud para no imponer la medida cautelar de prisión preventiva? Nos quiere hablar de que no existe delito porque en realidad él no tuvo participación, porque en realidad él no es el que administra los fondos, pero si eso no se condice con las disposiciones que rigen a la institución. Y es llamativo, porque todos y cada uno de los testigos que han declarado en esta causa saben, tienen plena convicción de que los fondos que ellos recibieron, le hacen los terceros o altas reparticiones, como quería precisar don Ángel Valencia, saben que esos fondos tienen y están a disposición del general director. Pero parece que el general director es el único que no se había enterado de aquello, porque si no, no se explica que endose la responsabilidad al director de finanzas, cuando claramente se nos ha explicado el mecanismo. Su señoría, las explicaciones verbales o las órdenes verbales que incluyeron los directores generales nos reconocen que se aplicaron, que se impusieron y se mantuvieron, y en consecuencia no logro entender si eso se hizo así. Bueno, ahí estábamos escuchando parte, ¿cierto?, de esta formalización donde escuchamos a esta persona que está en pantalla, Cristian, decir como que todos estaban enterados menos el general director de Carabineros. Mira, yo justamente lo estaba pensando. El asunto es que, verdad, que yo creo que es un secreto a voces lo que está pasando dentro de Carabineros, pero sobre todo yo creo que la primera responsabilidad que tienen esos carabineros es frente a los suyos, a sus compañeros. Porque hoy en día, inclusive después del estallido, toda la mala apreciación que se tiene del carabinero de a pie también tiene que ver con estos asuntos de corrupción.
Y quizás el tipo de a pie no tiene nada que ver con el tipo de arriba. Exacto. Pero desde un punto de vista simbólico, como es un referente, eso chorrea, disculpen la expresión, Sí, hasta claro. el tipo de abajo. Al uniforme Y entonces completo. todo el mundo tiene una mala... Sí. Al uniforme completo, y entonces todo el mundo mira, no, estos son todos corruptos. Sí. Y el tipo que va a la protesta y todo eso. Y además, por otro lado, ¿viste? ¿Escuchaste la cantidad de dinero que es? Sí. Cuando se habla que le falta material perfeccionado, adaptado a Carabineros. Sí. Cuando se dice que se le falta perfeccionamiento en algunos casos, cómo perfeccionar la intervención cuando hay protesta, que eso también sería una política que implementar para formarlo y atacar mejor, y también hay que comprar material y insumos. Cristian, muchos Y de todo ese ellos dinero, reclaman ¿por qué por no los le- sueldos bajos. Muchos de los carabineros reclaman También, por los... los lugares donde ellos trabajan. Sí, Es decir, también no crean que todo es top ahí. Es decir, y tú ves que toda la plata está hay cantidad de dinero que se roba. sí. Ahí yo creo que también los tres que están formalizados, si son declarados culpables, también tienen en primer lugar sentir vergüenza por sus compañeros y por la institución que ellos mancharon. Exacto. Yo creo que ahí también debería ser terrible para ellos, y si tienen conciencia, yo creo que eso les va a pesar mucho. Por supuesto, sí. Claro que sí, bueno, está pasando, está en desarrollo, vamos a ver cómo termina también esta audiencia de formalización a estos ex generales de carabineros por delitos de malversación de fondos, ciertos públicos. A ver si nos conectamos la próxima semana ya. Cristian, y te mando un gran abrazo y que disfrutes el fin de semana. Igualmente, Matías, nos vemos el lunes. Nos vemos, chao, chao.